La doctora Marta Lucía Calvache Velasco es geóloga con maestría y doctorado en vulcanología y actualmente dirige la Dirección de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, desde donde lidera lo que es la seguimiento y la evaluación de la amenaza volcánica y sísmica del país, así como la evaluación de los movimientos en masa. La doctora Calvache tiene un trabajo interinstitucional e interdisciplinario con las autoridades y la comunidad y es el principal objetivo de sus actividades. La doctora Calvache hará la presentación Geología y Comunidad, conocimiento de procesos geológicos que originan amenaza. La doctora Calvache tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en esta invitación del Servicio Geológico Colombiano. Bienvenidos a los visitantes que llegan a Colombia y esperamos que disfruten su estadía y disfruten nuestra geología y la dinámica que esta tierra siempre ha presentado. Lo que yo quiero presentarles hoy es cuando uno trabaja en geología y trabaja en esa parte de la geología que es aplicada, pues tiene que pensar cómo va a ser útil y quiénes lo van a utilizar. Y de golpe, como nadie, en esta conmemoración de los 100 años del Servicio Geológico, esta institución tiene experiencias de eso, unas dolorosas, otras gratas, y eso es lo que yo quiero hacer énfasis en esta charla. Presentarles esa experiencia y ver los avances y también los retos que tenemos en esa aplicación de los estudios geológicos aplicados. Voy a empezar con una breve relación del entorno, hablando de cuáles han sido esos eventos que han marcado un poco en estos 100 años nuestra historia como país y como servicio geológico. Después hablarle de dos experiencias, una muy dolorosa, Nevado del Ruiz, y otra de los éxitos que tenemos para mostrar en el Nevado del Huila. Y por último, como conclusión, sobre los retos en este estudio y en este conocimiento en geología aplicada. En Colombia tenemos una historia, hay mucha documentación. Nuestra historia escrita es de 500 años aproximadamente. Tenemos muchos documentos y están basados en estos documentos lo que yo les voy a contar. Hablamos de que nosotros cumplimos 100 años, todo empezó a finales de 1916, pero ya en agosto de 1917 hubo un sismo que afectó de forma muy seria una región importante de Colombia y principalmente Bogotá y Villavicencio. Y si nosotros vemos aquí, por ejemplo, lecciones morales y escarmiento. O sea, ya son percepciones de por qué tiembla y por qué se muere la gente. Y aquí se hablaba de que en Villavicencio tuvo unas graves consecuencias de que hubo un primer sismo, la gente se fue a la iglesia y hubo un segundo sismo, la iglesia se cayó y mucha gente murió en la iglesia. Entonces, hay explicaciones de por qué sucedió eso y no es raro ver de 1923 a 1936 en el suroccidente de Colombia ocurrieron muchísimas cosas. No era cambio de siglo, pero debieron estarse preguntando qué está pasando porque pasaron muchas cosas. Entonces hubo los sismos de 1923 dañaron y afectaron seriamente unas poblaciones. Después el volcán Galeras estuvo muy activo. Por ejemplo, esto en 1936 es un flujo piroclástico en una erupción muy pequeña. En el 35 y en el 36 hubo muchos sismos, la ciudad de Túquerres fue afectada, fue dañada y destruida, pero también con esos sismos hubo un deslizamiento y la población de La Chorrera en Nariño, era una población pequeña, se deslizó toda la montaña, se fue al cañón del río y represó el río y muchísima gente, toda la gente de esa población murió con ese sismo, y también se hablaba de que los infieles de esa población habían muerto.
En Doña Juana, en agosto de 1936, esto fue 27 de agosto del 36 y esto fue el 14 de agosto de 1936, el volcán hizo una erupción. Aquí se habla de impetuosas corrientes de lava, desplomaban las peñas y talaban los montes. Entonces fueron eventos que ocurrían en esas épocas y que digamos que todo el mundo, o sea, en Colombia, pues cada uno tiene una explicación de por qué pasan las cosas. El 9 de febrero de 1967 hubo un sismo muy importante en el departamento del Huila y Neiva y Campo Alegre fueron seriamente afectadas, pero Bogotá también fue muy afectado. Más o menos el sismo lo sintió toda Colombia y hubo por lo menos 5 o 6 departamentos donde hubo muertos y hubo una afectación muy importante. Y en el año 1979-1983 hubo este sismo y tsunami que afectó a Tumaco y toda la costa pacífica colombiana. Ocurrieron muchos fenómenos asociados como liquefacción, deformación, deslizamientos, pero también en Popayán hubo más de 300 muertos y una gran afectación en edificaciones. Pero definitivamente fue la erupción del Nevado del Ruiz en 1985, el que con una erupción que aquí en el cráter, la erupción que produjo los lahares empezó a las 9 de la noche, a las 9:30 hubo otro incremento en la erupción, se generaron flujos piroclásticos que con el glaciar generaron flujos de lodo. Las zonas pobladas de Caldas como Villa María y Chinchiná fueron afectadas como a la hora de que se hubiera generado la erupción, y Armero, Chinchiná y Honda fueron afectadas en el departamento del Tolima y más o menos 25.000 personas murieron. Como nunca decimos, el Nevado del Ruiz está en la parte central de Colombia. Había un conocimiento sobre el Nevado del Ruiz. Había una estratigrafía que se conocía, no era una cosa desconocida lo que había hecho el Nevado del Ruiz. Había unos relatos históricos que describían muy claramente lo que había pasado en 2 erupciones con el sitio que en esa época era Armero. Se tuvo con esa información, el Ingiominas preparó un mapa de amenaza, en ese momento salió como mapa de riesgo, pero era de amenaza. El mapa salió en octubre de 1985, aquí está la población de Armero y como se decía, eso afecta a Armero, pero también estaban todas estas versiones por más de un año que unos decían eso no va a pasar nada, otros decían eso sí va a pasar algo. En este artículo se decía, aquí hay 4 razones por las cuales no puede hacer erupción el volcán, además de que este mapa podría desvalorizar las propiedades en los alrededores. Total, ocurre la erupción, 25.000 personas se mueren. Entonces, yo creo que para nosotros, ¿cómo hace uno para explicar, para dar un conocimiento, para que realmente sea útil? Y que las personas en casos extremos como estas en los volcanes, con los sismos, son fenómenos que no ocurren tan frecuentemente, pero cómo hacer que eso de verdad sirva para algo. Y ahí es donde vienen los cuestionamientos y las preguntas de que cómo hago yo para que una ciencia y unos estudios realmente tengan una influencia, digamos, en el diario vivir. Colombia hasta aquí pues no teníamos lo que hoy tenemos de un sistema de gestión del riesgo de desastres, hay unas responsabilidades, hay unas competencias, se debe trabajar coordinadamente y digamos que hay unos planes y hay una normatividad. Muchas veces decimos tener las normas y la regulación por sí solas no soluciona nada, pero no tenerlas es muy grave. Entonces debemos ser conscientes de eso también. Yo no les voy a hablar de esto, que es lo que hacemos como una institución que somos responsables en el sistema de gestión del riesgo de desastres. De todo esto, tanto de evaluación de amenazas para eventos volcánicos, sísmicos y de movimientos en masa, van a hablar los compañeros principalmente el jueves y el viernes. Los invito a todos a que escuchemos los detalles de qué hacemos y cómo lo hacemos. Lo mismo que de las redes de monitoreo que tenemos,
que también los compañeros del Servicio Geológico van a hacer presentaciones de los detalles de esto. Todo esto salió a partir de 1985. Lo que yo les quiero hablar es de otra experiencia que tuvimos en Colombia y es con el Nevado del Huila. Es otro nevado, es el volcán más alto que hay en Colombia, es el glacial más grande que tenemos en Colombia. Y tenemos un mapa geológico, sabemos lo que ha hecho el volcán en un pasado muy reciente, un mapa de amenaza, unos equipos con una red de monitoreo, y estos punticos que salieron allí es el sitio donde ocurrió un sismo de magnitud 6.2 en 1994. Se los menciono como referencia porque después vamos a hacer referencia a ese sismo. Ese sismo ocurrió, era una época de lluvia y se generaron muchos deslizamientos y un flujo de lodo por los ríos que drena el volcán, que son el río Címbola y el río Páez. Y el siguiente puntico es donde está la población de Belalcázar, la más cercana al volcán, que queda a la orilla de estos ríos. También les llamo la atención a este punto que se llama el Buco y a este punto que se llama Maravillas. Están en los dos ríos que drenan el volcán y son sitios de estaciones de banda ancha, sismómetros de banda ancha, y se los menciono porque les voy a mostrar un registro del día de una de las erupciones. Esta es la sismicidad del volcán. En la base tenemos el año 2007, donde nosotros no teníamos ningún registro importante de actividad en el volcán. Y como en febrero del 2007 y con aproximadamente 20 horas de anticipación, empezó una actividad importante del volcán, llegamos a más de 1.100 sismos, y el 19 de febrero hubo una pequeña erupción volcánica, pero que generó un flujo de lodo pequeño, muy pequeño. En abril del 2007, de nuevo, aquí pues no estuvo callado del todo, hubo otra actividad sísmica con muy pocas horas de anticipación y hubo otra erupción en abril del 2007. Esta es la primera erupción, la de febrero, y vemos en el mapa cómo más o menos se formó una grieta en dirección norte-sur en la cima del volcán. La segunda erupción, la de abril, formó una grieta que cortaba la anterior con una dirección noreste-suroeste. En el 2008, todo el 2008 desde enero, pues se tuvo una sismicidad, pero fue en noviembre del 2008, a partir del 7 de noviembre del 2008, donde se aumentó otra vez mucho la actividad, se hizo todo el protocolo que nosotros tenemos y la erupción fue el 20 de noviembre del 2008 y produjo una gran, como la gente lo llama, avalancha. En ese momento teníamos ya las dos grietas y en esta parte se formó un cráter que es esta parte aquí del Nevado del Huila. Estas eran las estaciones que les mencionaba. Esta es la estación de Maravillas, que era la que quedaba al oriente, y esta es la estación del Buco. La señal de la erupción es esta, pero después la señal de la avalancha que pasaba el Buco está muy cerca de donde pasó la avalancha. A los 8 minutos exactos de la erupción, de que empieza la erupción, empieza a pasar la avalancha. O sea, de la cima del volcán, del momento de la erupción, gastó 8 minutos en llegar al Buco, y lo tenemos muy bien registrado. Y ahí se ve, era un solo pulso en el flujo de lodos en el lahar. Este es el sitio del flujo de lodos. Si ustedes ven, el flujo va en esta dirección y ustedes ven aquí el peralte que tenía el flujo. Ese peralte tiene una diferencia de aproximadamente 70 metros. Entonces uno dice, si yo estoy aquí y yo veo al frente, tengo un edificio de 12 pisos,
13 pisos, del peralte que tiene el flujo y de la magnitud que tiene eso. Cuando yo hago un mapa de amenaza y le explico a un alcalde, mire, hay que ponerle cuidado a esto. Si ese alcalde me está pensando, si yo le digo a las personas que se suban 5 metros porque eso de allá abajo es peligroso, yo como le explico, oiga, es que las incertidumbres no se manejan así. Yo le estoy hablando de otras magnitudes, de otras aplicaciones a eso que nosotros conocemos y que siendo fenómenos naturales, pues desconocemos mucho y estamos aprendiendo mucho de qué es lo que hace la naturaleza. La población, esta es la población de Belalcázar, esta era la población, aquí se ve muy poco del pequeño flujo de febrero, este es el flujo de abril del 2007 y este es el flujo de noviembre del 2008. La cancha, esa cancha quedó bajo 11 metros de depósito de la avalancha. Si nosotros comparamos esto con lo que pasó en el Nevado del Ruiz, aunque las condiciones fueron muy diferentes, en el Nevado del Ruiz el volumen, la altura con que hizo el flujo nunca se compara ni en volumen ni en la magnitud de lo que pasó en Belalcázar. Aquí, cuando el sismo, se formó un flujo de lodo un poco menor que este y hubo más de 1.200 muertos. En el 2007 no hubo ningún muerto y en el 2008 hubo desafortunadamente 12 muertos. Desde febrero del 2007 se trabajó, las instituciones, la comunidad, las autoridades trabajamos conjuntamente. Era claro la percepción que tenía la comunidad de las avalanchas. Toda la información dada por el Servicio Geológico y el Observatorio de Popayán era acatada, la gente evacuaba. La gente sabía que eso era peligroso y lo hacía. Y hubo muchas discusiones entre las autoridades y la comunidad indígena Nasa. Aquí vemos, ¿no es cierto?, el nivel desde el ministro, el gobernador, el alcalde, la comunidad indígena estaban involucradas. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo situaciones de golpe de volcanes, sismos son como esa cosa grande que puede ocurrir, pero movimientos en masa es lo que pasa diariamente, es lo que se debe definir en muchos de los ordenamientos territoriales. Creemos que estos son los grandes retos, y lo doy ya para terminar y como conclusión. Debemos definir y debemos involucrarnos cuál es el usuario final. ¿Cómo es esa coproducción del territorio? Nosotros muchas veces llegamos como intrusos a definir cosas en el territorio de otros. ¿Qué saben ellos de ese territorio y cómo participan ellos en esa producción? El gran reto es, los procesos geológicos muchas veces no se manifiestan tan frecuentemente. Cuando yo le hablo o le hablaba en alguna oportunidad al alcalde de Armero de una erupción de 1595, de 1845, esa persona está ahí por 4 años. A mí, ¿qué me viene a hablar de hace 50 o 100 o 200 años? A mí no me va a afectar. El detalle de la información, pues nosotros lo manejamos como cambio de escala, pero es otra cosa. ¿Para qué se utilizan las cosas? Yo no voy a hacerle una microsonificación sísmica a un cañaduzal, por ejemplo, o hacerle un estudio de detalle de movimientos en masa a un cafetal. Y la gente cree a veces que porque hago el estudio el problema ya no existe. Todos manejamos una inmediatez de las cosas. Los alcaldes en primer lugar, ellos tienen 4 años. O cuando ocurre un desastre se quiere reparar y construir las casas, pero estamos haciendo los estudios que se requieren para no volver a reconstruir la misma situación de riesgo. Nosotros como Servicio Geológico no queremos convertirnos en la piedra en el zapato para las obras de desarrollo, de infraestructura, de respuesta a una emergencia, pero se debe conocer para saber que no se va a construir en el mismo sitio. Y por último, es esa percepción que tiene la gente, que realmente es lo que lo lleva a actuar. Si yo creo que no me hace daño, yo no voy a responder, lo puedo entender, puedo recibir el mensaje, pero si yo no estoy de acuerdo con eso, pues muy seguramente esa actividad no va a tener mucho futuro. Esa es la población de Belalcázar y muchas gracias.
Gracias, doctora Marta Lucía. El Servicio Geológico le hace entrega del símbolo del simposio como reconocimiento a su presentación.